Buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo. Les damos gracias en esta tarde por sintonizar BBG Ministries. Mi nombre es Eleazar García y en ocasiones anteriores usted me ha visto, tal vez me ha visto en estudios, en un estudio, pero ahora tengo la bendición de estar aquí disfrutando al aire libre de la naturaleza y gracias al Señor por esa bendición y pues gracias una vez más les damos por sintonizarnos y en esta tarde venimos a su hogar para traerles una porción más desde la palabra de Dios. Quisiera iniciar con una oración para que sea el Señor el que hable por medio de su siervo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta tarde, Señor, gracias, Padre, te damos, Señor, por esta oportunidad, este privilegio, Señor, que nos da, Señor, de estar aquí, Señor, al aire libre, Señor, disfrutando de la naturaleza, Señor, disfrutando, Señor, de tu creación, Padre, para traer, Señor, una porción más desde tu palabra, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, no quisiera ser yo, Señor, el que habla, Señor, a mis amigos, a mis hermanos que me están sintonizando, sino que, Señor, quisiera que fueras tú a través de mí, Señor. Y en esta tarde, Señor, gracias te damos, Señor, por cada uno, Señor, de nuestros amigos, nuestros hermanos, Señor, que están en sintonía, Padre. Gracias te damos, Señor, por esa disponibilidad, Señor, de estar allí, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Y Padre, sabemos, Señor, que no es casualidad, sino, Padre, que tú, Señor, los has citado, Señor, para estar ahí, Señor, para recibir bendición, Padre, de parte de tuya, Señor. En esta tarde, Señor, gracias te damos y, Señor, úsame, Señor, como instrumento tuyo, Padre, para, Señor, traer, Señor, ese mensaje, Señor, que tú tienes, Señor, para tu pueblo, Padre. Señor, porque todo te lo pido, Señor, y te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por esa disponibilidad. Y pues ahora vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 1, y vamos a empezar a leer desde el versículo 8. El título del mensaje, de este mensaje que quiero compartir con ustedes en esta tarde, es cuando la tribulación sobreabrumadora llega a tu vida. La palabra de Dios nos dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y como había mencionado, hermanos, cuando la tribulación sobreabrumadora llega a tu vida, y a lo que me refiero por sobreabrumadora es como dice Pablo aquí: cuando sentimos que la tribulación
la prueba que viene a nuestra vida nos sobreabruma, sentimos que la prueba es más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que nosotros podemos soportar. Y en esta tarde quisiera, por medio de esta porción de la palabra de Dios, compartir con ustedes algunas cosas que nosotros podemos hacer para tener bendición, para tener las fuerzas para sobrepasar esa prueba sobreabrumadora. Ahora, el acontecimiento al cual se refiere Pablo aquí se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 27. Y empieza con el versículo 13. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de quedar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es una gran tempestad y una gran y una gran prueba, una gran tribulación que les sobrevino a estos discípulos. Y pues como dice aquí Pablo, hermanos, amigos y hermanos, en el versículo, aquí en 2 de Corintios capítulo 1, dice el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La tribulación sobreabrumadora, la tribulación que realmente nos hace pensar que es más allá de nuestras fuerzas, es más allá de lo que nosotros podemos soportar, es para que nosotros, como dice Pablo aquí,
a ellos Dios le trajo esta tempestad, esta tribulación, para que aprendieran a confiar. Dice Pablo, confiar no en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aprendamos primeramente a dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias fuerzas, porque podemos llegar a confiar, llegar a confiar en nosotros mismos. Eso es lo que les pasó a estos hombres. Pablo, como habíamos leído en el libro de los Hechos, Pablo ya les había dicho a ellos, les había dicho, es mejor que no hagamos este viaje. Pero ellos insistieron en que sí lo harían, ese viaje. Pablo estaba preso. Él tenía que, en cierta manera tenía que ser sumiso a la voluntad de ellos. Ellos dijeron, sí, vamos a hacer este viaje. ¿Por qué? De pronto, tal vez fue porque ellos confiaban en el hecho de que si había una tempestad, si había algo fuerte, alguna tribulación, tal vez ellos pensaban que ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían cómo manejar esa nave. Sabían cómo esquivar esas tempestades. Ellos confiaron en su propia inteligencia, en lo que ellos conocían, en su conocimiento. Confiaron en sus propias fuerzas. Pero Pablo dice que Dios, el Señor, les mandó esta tempestad para que confiaran no en sí mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. También podemos llegar a confiar en nuestras pertenencias. Podemos llegar a confiar en lo que nosotros tenemos, el dinero, las cosas materiales que nosotros tenemos, pero necesitamos aprender a confiar en el Señor. Necesitamos aprender a depender del Señor. Eso es lo que dice Pablo aquí, en el versículo 8. En el versículo 9, perdón, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aprendamos a confiar en el Señor, que Él es el que nos libra de nuestras pruebas. Él es el que nos la envía. Y dice la palabra de Dios que fiel es Dios, que no nos enviará una prueba que es más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que nosotros podemos soportar. Muchas veces nosotros creemos que es más allá de nuestras fuerzas, porque es algo mucho, es algo más que es algo que nosotros, en lo que nosotros no encontramos salida, no la encontramos
La palabra de Dios dice que fiel es Dios, que con la prueba Él ofrece la salida, pero muchas veces no la vemos. Pero debemos, la palabra de Dios nos dice que la prueba es para que nosotros, es para pulirnos a nosotros, pulirnos a nosotros, para que nosotros crezcamos como hijos de Dios. Miren lo que dice Santiago. Quiero leerles lo que dice Santiago, Santiago capítulo 1. Desde el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, la prueba de nuestra fe, la tribulación sobreabrumadora, la tribulación por la cual pasó Pablo aquí, es para producir paciencia. Y en el original, la palabra paciencia no significa lo que nosotros conocemos por paciencia. Cuando nosotros escuchamos la palabra paciencia, nosotros pensamos en esperar, en que debemos esperar en Dios. Pero en el original, la palabra paciencia se traduce a perseverancia. Entonces, la prueba en nuestra vida produce perseverancia. Produce en nosotros el deseo de querer perseverar en las cosas de Dios. Dice también el versículo 10, veamos el versículo 10, dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. En esa ocasión Él los libró, porque dice Pablo aquí, en Hechos 27, nos dice que el Señor, Pablo acababa de tener una conversación con el Señor, y el Señor le dijo que las vidas de cada uno de ellos será perseverada, será que no morirán, que lo único que perderán será la nave. Entonces, en ese momento Dios libró a Pablo y a los que iban en esa nave, los libró de la muerte. De cuántos acontecimientos, de cuántos problemas, de cuántas dificultades nos ha librado el Señor a nosotros. Nos ha librado de la misma muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para nosotros,
nosotros nuestro destino era la perdición, era la muerte. Pero vino el Señor a librarnos de la muerte, a librarnos de la perdición. Es el propósito que tuvo el Señor al venir a hacer sacrificio, a ser crucificado, para que nosotros podamos gozar de la vida eterna, para que nosotros podamos ser librados de la muerte, podamos ser librados de la perdición. Y dice aquí, dice el versículo 10, el cual nos libró y nos libra. En el presente, habla del presente, nos libra. Porque aún nos está librando de la muerte. Dice, y nos librará. Dice, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. O sea, nosotros, si hemos confiado en el Señor, si hemos recibido al Señor como nuestro Salvador en nuestro corazón, dice la palabra de Dios que hemos sido librados de la muerte y nos librará, porque abogado tenemos para con el Padre. Y dice, y pues la tribulación abrumadora que viene en nuestras vidas es para librarnos de la muerte, librarnos en el pasado, porque ya nos ha librado desde que nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, desde que nosotros hemos decidido confiar en el Señor Jesús, lo hemos adoptado como Padre, lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Él nos ha librado de la muerte, porque para eso era nuestro destino. Y es para nuestra libertad presente también. Aún nos está librando, y nuestra libertad futura nos librará de tan gran muerte. Y ese es uno de los propósitos de la tribulación. Cuando viene la tribulación sobreabrumadora a nuestras vidas, de tal manera de que nosotros pensamos, no aguanto más, yo no puedo, es más allá de mis fuerzas. Dice la palabra de Dios que es para que nosotros aprendamos a confiar, y también para librarnos para tu libertad, librarnos de la muerte. En el versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y es para que nosotros también aprendamos
aprendamos a orar, aprendamos a estar, a tener comunión con Dios, porque ese es el deseo más ferviente de Dios, que nosotros tengamos comunión con Él, que nosotros vengamos a Él con un corazón contrito y humillado, a traerle nuestro yugo, nuestra carga, nuestras necesidades, aunque Él ya las conoce. Él ya conoce nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios que nos conoce tanto de que Él tiene contado cada cabello de nuestra cabeza. Pero a Dios le agrada que usted venga a Él con sus necesidades, con sus problemas, pidiéndole la solución. ¿Por qué? Porque esa es una indicación de independencia. ¿Para qué usted viene al Señor a contarle, a decirle de sus problemas? ¿Por qué? Porque usted quiere depender de Él. Usted quiere que Dios lo libre, Dios le supla sus necesidades, Dios le solucione o le dé sabiduría para que usted pueda solucionar sus problemas. Entonces usted quiere depender de Él. Usted quiere depender del Señor. Y eso es lo que Dios busca. Busca que nosotros dependamos de Él, aprendamos a depender de Él y aceptar su voluntad. Cuando la tribulación sobreabrumadora llega a tu vida, es tiempo de confiar. Es tiempo de que nosotros realmente vengamos al Señor y confiemos en Él, confiemos que Él hará maravillas. Confiemos que Él nos dará la salida. Ya la salida está. Él ya la ha proveído, nada más que nosotros no la vemos. Y que necesitamos venir ante el Señor para que Él nos muestre la salida, para que Él nos diga, ¿dónde estás, Señor? La salida. Y también la tribulación sobreabrumadora es para nuestra libertad, para liberarnos. Y es para que nosotros aprendamos a orar, a tener comunión con Él. Y no estoy hablando de que nosotros necesitamos aprender a crear palabras floridas, palabras bonitas. No. Dios nos conoce tal y como somos y Él nos acepta tal y como somos. No necesitamos escribir un poema o escribir palabras bonitas para decirle a Dios. Venga a Dios tal y como es. Así Él lo quiere. Así Él quiere que usted venga hacia Él. No tiene que usted que prepararse. Solo derrame su corazón ante Él. Con las palabras que usted usa a diario. Dios comprende. Pero lo importante es que usted empiece
a hablar con Él, así como habla con su mejor amigo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos para Él. Somos su amigo. Aparte de ser sus hijos, somos su amigo también. Y la palabra de Dios nos dice que no hay mayor amor que el que pone su vida por sus amigos, dice. Y dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces, el Señor es su amigo. Y su amigo quiere escuchar de usted. Entonces, le animo, si la tribulación, si usted está pasando por una prueba, una tribulación que usted piensa que va más allá de sus fuerzas, usted piensa que es mucho carga, mucho para usted, le animo a venir al Señor con un corazón contrito y humillado y confíe en que el Señor hará maravillas. Hermanos, amigos, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes, y espero que haya edificado sus vidas. Pero quiero en este momento hablar a aquellos amigos que tal vez no han tenido esa comunión con Dios. Quiero hablar con esos amigos que no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Él es su amigo. Él le ama. Le ama de tal manera que dio su vida por usted. Y no tiene que cambiar. No tiene que dejar sus vicios. No tiene que dejar su manera de ser para venir a Él. Dios es un Dios transformador. Si nosotros confiamos en Él, Él nos transformará a su imagen y semejanza. Pero lo importante es hacer ese primer paso, de venir a Él con un corazón contrito y humillado, para recibirle como su único y suficiente Salvador. Para hacer esto, hay 3 cosas que usted debe hacer. Primeramente, que reconocer que es un pecador, que no es perfecto, que ha pecado contra el Señor. Segundo, debe de pedirle al Señor perdón por sus pecados. Y tercero, debe de invitarlo a entrar a su corazón y declararlo Señor y Salvador suyo. Quisiera hacer esa decisión en esta tarde. Solamente es una oración, es todo. Si usted quiere hacerlo, repita conmigo. Padre, en esta tarde, gracias te doy por el mensaje que he escuchado. Y Señor, gracias te doy porque tú has conservado mi vida hasta este momento. Padre, en esta tarde confieso que soy pecador, que he pecado contra ti, Señor. Y vengo ante ti para pedirte perdón.
Perdóname y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy porque tú has entrado a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha repetido esa oración de todo corazón, con un corazón humillado, usted ha recibido a Cristo en su corazón. Y si usted ha hecho eso, le invito a hacer 3 cosas. Primeramente, lea su Biblia. Dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras, porque ahí os parece que se encuentra la vida eterna. En segundo lugar, lo invito, lo animo a que se congregue en una iglesia que predica la palabra de Dios. Es importante el seguir siendo alimentado por medio de su palabra. Es muy importante el tener comunión los unos con los otros. El tener el compañerismo con otros hermanos. En la palabra de Dios no existe el llanero solitario. Y en tercer lugar, lo invito o lo animo a que siga ferviente en la oración, en la comunión con Dios. Si usted hace estas 3 cosas y confía en el Señor, obviamente tiene fe en el Señor, Dios hará maravillas con usted y no se arrepentirá de su decisión. Entonces espero, hermanos y amigos, que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Y quiero hacer una corta oración para ser despedido. Padre, en esta tarde, Señor, gracias, Señor, te doy, Señor, por esta oportunidad, Señor, este privilegio que me das, Señor, de estar aquí, Señor, al aire libre, Señor, disfrutando, Señor, de tu creación, Señor, de la naturaleza, Señor, y Padre, gracias te doy, Señor, por este privilegio que me das, Señor, de estar aquí, Señor, con mis amigos y mis hermanos, Señor, que están en sintonía, Señor, a través de la red, del internet. Padre, gracias, Señor, y Padre, te pido, Señor, una bendición especial para con ellos, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, y que este mensaje, Señor, haya penetrado, Señor, hasta lo más profundo de su corazón, Señor, y Padre, y lleve frutos, Señor. En esta tarde, Señor, también, Señor, te pido, Señor, por aquellos, Señor, que de pronto, Señor, han hecho una decisión, Señor, un paso de fe. Han hecho una decisión por ti, Señor, por seguirte, Señor. Bendícelos, guárdalos y, Señor, líbralos, Señor, de todo mal. Y, Padre, te pedimos, Señor, que tú, Señor, los fortalezcas y sigas, Señor, con ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo siga con ellos, Padre, acompañándolos, Señor, durante esa travesía, Señor, durante esa jornada, Señor. Y Padre, gracias, Señor, una vez más te doy, Señor, porque todo te lo pido, Señor, y te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos y amigos, y
nos veremos en la próxima ocasión. Dios los bendiga.